Buenas tardes, hoy es miércoles 17 de septiembre, 16:59 de la tarde. Estamos recuperando la semana número 3 que tuvimos la asistencia al seminario organizado por la Universidad Estatal de Bolívar, así como el módulo número 2 referente al diplomado que estamos cursando. Entonces hemos postergado, hoy estamos en la semana número 4, un encuentro síncrono con los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría, el primero A en la asignatura de informática aplicada a la contabilidad. Vamos a esperar justamente de que los estudiantes hoy en esa recuperación del encuentro síncrono de la semana 3, lo estamos haciendo hoy en la semana 4, puedan conectarse.
Hola Dayana, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Inge. ¿Cómo ha pasado? ¿El resto de sus compañeros será que se conectan? Ya les comento, le Yo les dicen, ya, espero, tranquilo. Lo que pasa ya, es que es una clase de recuperación de la semana anterior. Recuérdese que nosotros estábamos asistiendo a un diplomado y también existía la cuestión del seminario. Entonces, con gusto les espero, no se preocupe. ya. Gracias, Inge. Ya ahorita les Bueno, comento. pero no se vaya, quédese acá. Hola Daniela, ¿cómo está? Buenas tardes. Empezamos, Dayana, ¿le parece? Y que los compañeros se sigan uniendo o les esperamos un ratito. ¿Qué le dicen? Buenas Le tardes, dicen, ya se licenciado. están conectando, Ya, solo esto. esperemos 5 minutitos. Ya, ¿Listo? muchas gracias, Inge, le No, agradezco. nada. Está bien. Buenas tardes, Inge. Claro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? Súper, listen, súper. Me alegro. Qué bueno.
Ya mandaron el link. Sí, compañera, yo me conecté en el teléfono, pero no están hablando, no están diciendo nada. Acá estoy, Stephanie. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos Inge, esperándoles buenas a tardes. sus compañeros. ¿Cómo está? En la web está contabilidad. Bueno, aprovechemos el tiempo ya que estamos un número importante de compañeras y compañeros. Vamos a recuperar algunos conceptos que debíamos haberlos visto en el encuentro síncrono de la semana anterior. Por supuesto, esto, como saben, es una modalidad en línea que se había explicado al inicio de este semestre, que la posibilidad de estar juntos es, obviamente, de acuerdo a la planificación. Y esta planificación decía que en la semana número 3 vamos a tener este encuentro síncrono para poder explicar el tema concerniente a aquella semana y, por supuesto, lo que a continuación también vamos a explicar de la semana número 4. Así que, por ejemplo, hoy vamos a tocar esos temas y también vamos a tocar el tema de la semana número 4 que hoy estamos recuperándolo. Recuerden que la semana próxima también tenemos un encuentro síncrono que será creo yo, la última que tendremos antes de la evaluación que tenemos parcial. Voy a requerir que por favor los micrófonos sean silenciados mientras estamos explicando la presentación, mientras estamos explicando los temas, para que luego, por supuesto, puedan hacer ustedes uso del espacio que tenemos nosotros en este tipo de encuentros, de las preguntas que crean necesarias que se tengan que hacer para yo poder, por supuesto, contestarlas, ¿no? Entonces, bajo estas características, ustedes seguramente este tema de la semana 3 ya lo tocaron. Hay un video asíncrono grabado por quien habla. Hay una lectura, tenemos la presentación y, por supuesto, una evaluación de aprendizaje. En este caso es de características de un test, es decir, recuperar algunos conceptos que están expuestos en la guía metodológica y en las otras herramientas que hemos dicho. Entonces, en la clase de hoy, de manera síncrona, voy a sintetizar justamente el tema de cómo las herramientas que nos permiten analizar datos en una hoja de cálculo son un instrumento, una herramienta fundamental para quienes estudian contabilidad y, por supuesto, el día de mañana para quienes ejercen esta profesión. La introducción que en esta clase vamos a trasladarles a ustedes en el tema de la semana número 3 justamente es de cómo nosotros, a partir de un análisis de datos en cada una de las hojas de cálculo que vamos a utilizarlas, independientemente, por supuesto, de la herramienta que utilicen, puede ser Excel o cualquiera que tiene las características de trasladarnos a una hoja electrónica como una herramienta crucial para la toma de decisiones. Decía yo en la clase inicial, el día de mañana ustedes van a tener que sintetizar varios datos importantes que nos permitan, dentro de un proceso eficiente de precisión de resultados, de datos, van a tener que optimizar justamente aquella característica que traslada la contabilidad a quienes toman decisiones frente a, por ejemplo, ingresos, por ejemplo, a gastos que se están desarrollando en un área comercial, en una institución pública. Hoy el caso concreto, podríamos hacer un análisis financiero de cómo afecta o no, sin tocar temas políticos, el ámbito de una decisión tomada por el gobierno de la eliminación de un subsidio que tiene connotaciones para que ustedes puedan hacer un cálculo, por ejemplo, de características de cómo los ingresos que va a tener el Estado ecuatoriano frente a los gastos destinados a una partida específica de subsidios al combustible, en este caso del diésel, pueden ser trasladados a un ámbito en el cual la toma de decisiones frente a esos rubros estimados en una partida presupuestaria les va a permitir a ustedes tranquilamente tomar decisiones. Entonces, en la clase de hoy vamos a explorar algunas estrategias que nos permiten maximizar justamente el ámbito productivo. Si yo soy contador de una empresa privada, seguramente quien toma decisiones va a querer informes diarios, informes semanales, quincenales, la periodicidad que esté establecida por parte de la gerencia o quien maneja o toma decisiones en el ámbito contable financiero, requerir de ustedes que entreguen información concerniente a qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el flujo de caja, qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el balance diario, el balance semanal,
entre ingresos y gastos, y esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones en función de mejorar la productividad, en función de minimizar los errores y, por supuesto, hacer un análisis en cada una de las hojas de cálculo que se van a presentar. De hecho, para esta semana he planteado yo, y ya les voy a mostrar en qué consiste la actividad que tienen que desarrollar hasta el día viernes. Seguramente encontré ya a alguien que ya lo había hecho. Yo lo voy a explicar y era una tarea que le íbamos a hacer conjunto con ustedes en la semana 3, pero le he trasladado a la semana que estamos actualmente, la semana número 4, justamente por estas dificultades que tuvimos de encuentro síncrono, ¿no? El ámbito en el cual nosotros explicamos el objetivo de esta asignatura y cómo contribuye a su proceso de formación-aprendizaje como contadores y auditores del día de mañana, justamente es de que necesitan conocer, necesitan aplicar sistemas operativos que les permita apoyar a la gestión contable, que les permita apoyarse en la auditoría, que utilicen programas informáticos, sean procesadores de texto, sean hojas de cálculo, graficadores, los que fuesen, para que justamente en el ámbito de el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el ámbito en el cual su profesión se vaya a desarrollar, puedan utilizarlo eficientemente, ¿no? Entonces, la importancia del formato, por ejemplo, cuando utilizamos una herramienta para el análisis de datos en una hoja de cálculo, ustedes probablemente ya tienen varias eh, experiencias previas, probablemente saben utilizar a cabalidad y eficientemente una hoja electrónica y saben lo importante de cómo los datos tienen que estar formateados. Y de acuerdo a eso, nosotros creemos, y es fundamental, para que el análisis que nosotros vamos a hacer a partir de los datos que estamos introduciéndolos en una hoja electrónica, sea fundamental hacer su análisis. Entonces, en esta diapositiva lo que estoy explicando es de que el día de mañana, pasado, la próxima semana, cuando tengan que utilizar una hoja electrónica, los formatos sean consistentes, que los formatos sean aquellos formatos adecuados que facilitan la interpretación, que facilitan la manipulación de la información y obviamente esto permite para que ustedes el día en el cual tengan que desarrollar alguna actividad utilizando hoja electrónica y analizar estos datos, puedan comprender la normalización de estos datos y cómo el análisis en estas herramientas fundamentales se lo puede hacer. Entonces, acá es importante recuperar en esta síntesis, en este recorrido del tema de las herramientas para hacer un análisis en una hoja de cálculo, justamente que necesitamos conocer y saber la importancia del formato dentro justamente de una hoja de cálculo, ¿no? Lo importante también es usar fórmulas avanzadas. Hoy vamos a usar una fórmula, si bien es cierto, no es avanzada, pero por lo menos va a realizar una actividad que nos va a ahorrar mucho tiempo, que es condicionales. Entonces, hay fórmulas condicionales en las cuales el día de mañana, por ejemplo, voy a ser el encargado de una empresa que vende computadoras y quiero yo saber si, por ejemplo, llega Juan Manuel Galarza y compra más de 10 computadoras, hay que aplicarle un descuento del 10%. Entonces, en función de un condicional en el cual vaya y verifique que el número de ventas que estoy haciendo yo hacia un cliente que supera las 10 unidades, tengo que aplicar el 10%. Entonces, yo inmediatamente al ingresar los datos en la hoja electrónica y calcular el porcentaje de descuento que tengo que hacerlo por la venta de 10 computadoras, ingreso 11 computadoras e inmediatamente el condicional ejerce el cálculo o hace el cálculo por nosotros, indicando de que en esa celda, al vender 11 computadoras sobre las 10 que está estimado el condicional para poder venderlas, tengo que aplicarle el descuento. Entonces, estos condicionales funcionan en si ocurre algo, entonces hay que actuar de tal manera, en este caso, aplicar el descuento al valor total de la venta de las computadoras. Caso contrario, quedaría el valor nominal que está establecido sin descuento. Ya lo vamos a ver en el ejercicio, pero sin embargo, las fórmulas avanzadas son importantísimas para realizar cálculos complejos y detallados. En el próximo encuentro, por ejemplo, en la semana número 5, que será la siguiente semana,
tendremos otro ejercicio. En ese ejercicio haremos con ustedes, y claro, tendrán que también concluirlo después del tiempo estipulado para el encuentro síncrono y presentación en el entorno virtual, una simulación de un rol de pagos. ¿Qué ocurre si el día de mañana soy el contador pagador de una institución pública, de una empresa privada, o lo que fue, si tengo una nómina de 200 profesores, que son aproximadamente el número de profesores de la Universidad Estatal de Bolívar, con cada uno de los elementos que estructuran el pago de una nómina, con, por supuesto, los descuentos que de acuerdo a la ley se nos tiene que hacer, con algunas otras características que componen la nómina, el pago individual y colectivamente de los docentes de la Universidad Estatal de Bolívar a las instituciones públicas de educación superior. Estoy poniendo el ejemplo y cómo ustedes, al usar fórmulas avanzadas, se ahorran un montón de tiempo. Imagínense ustedes, retrocedemos la historia un poco, y cuando veíamos a los contadores o pagadores de las instituciones públicas o pagadores contadores de las instituciones privadas, por poner un ejemplo y un ejercicio claro para la utilización de fórmulas avanzadas, lo tenían que hacer casi de manera manual. Entonces hay funciones estadísticas, hay fórmulas condicionales como las que he manifestado en el ejemplo de la venta de computadoras ante un número determinado de unidades, y hay que aplicarle un descuento, etcétera. Estas herramientas les van a servir muchísimo a ustedes para optimizar no solamente el análisis de datos, sino que también la tarea diaria que van a desarrollarla, o a lo mejor están desarrollándola ya. Entonces, tomen en consideración esto de que esta asignatura y sobre todo la utilización de la hoja electrónica en la contabilidad es una herramienta importantísima por una serie de factores que fueron explicados en clases anteriores. Sin embargo, acá estoy recuperando de manera profunda, mucho más clara y, por supuesto, puntual el ámbito del uso de fórmulas avanzadas, como la utilización de fórmulas avanzadas en hojas de cálculo nos va a permitir a nosotros realizar análisis complejos, nos va a poder ayudar a hacer datos detallados, funciones estadísticas, fórmulas condicionales. También, por supuesto, cuando alguien no entiende, era hasta una forma de molestar a nuestros compañeros cuando estábamos en la escuela, en el colegio, le decíamos al profesor, dibújelo, grafíquele. Y es cierto, muchas veces nosotros entendemos, y hoy mucho más en el ámbito de la atravesado de la inteligencia artificial, de la circunstancia de las tecnologías de la información y la comunicación, vemos muchas imágenes, vemos muchos gráficos y nos es más fácilmente entenderlas en ciertas circunstancias cuando tenemos ese gráfico, ese video. Entonces, esta visualización de datos que nos permite la hoja electrónica realizarlos a veces es crucial para su comprensión. Por ejemplo, podríamos hacer un gráfico en el cual podemos históricamente ver cuánto el Estado ecuatoriano, desde la década del 70, en base a la proforma presupuestaria en cada uno de los años subsiguientes, han ido destinando para el tema que les planteé inicialmente de la contribución del erario estatal a un subsidio como el del diésel. Y este cuánto ha ido incrementándose en función de la demanda que tiene el crecimiento del parque automotor, el crecimiento y la demanda que tiene el sector industrial probablemente, el sector pesquero y todos aquellos que requieren este combustible, y cuánto de aquello podría, hipotéticamente y de manera gráfica, ser trasladado, desde mi punto de vista, hacia gasto con mucho mayor calidad. Y esa es la tarea de ustedes. La tarea de ustedes es tomar una proforma presupuestaria, por ejemplo, del Estado ecuatoriano, e ir visualizando de dónde están proveniendo los ingresos, por concepto de impuestos, por concepto probablemente de créditos internacionales, etcétera, etcétera, y cómo el gasto en ciertas ocasiones no tiene la calidad que como ecuatorianos quisiéramos. ¿Hacia dónde quisiéramos que el gasto se esté trasladando? El gasto se esté trasladando, por ejemplo, a inversión social, a inversión pública, a salud, a educación, a problemas estructurales que tiene nuestra sociedad. Y esto lo podríamos mostrar con un gráfico, sin tanto discurso, ir mostrando y diciendo, miren, desde la década del 70, apartamos 78, 77, el año que ustedes quieran, este es el Estado ecuatoriano que ha destinado tantos recursos en cada uno de los años y un valor acumulado al 2025 de 30.000 millones, pongo ejemplo, que pueden ser más, menos, pero en promedio digo, son 800 millones de dólares por año
En 40 años son 32 millones. ¿Cuánto? 32.000 millones. ¿Cuánto de aquello podría haber sido trasladado a problemas estructurales y su resolución? Salud, educación y otros. Entonces, este gráfico podría mostrarnos a nosotros esa tendencia. Y si seguimos con esa tendencia, no estoy diciendo que estoy a favor, ni estoy en contra, ustedes son contadores, no estamos tocando el tema político, estamos tocando el tema financiero económico y mostrando con datos numéricos cómo la tendencia incremental de un año a otro en el subsidio destinado al diésel seguramente podría, digo hipotéticamente a futuro, conculcar mucho más el erario estatal y sus recursos, ¿no? Entonces, estas herramientas, por ejemplo, en la visualización de datos, nos enseñarán y nos podrían ayudar a nosotros a mostrar la interpretación de los resultados y, por supuesto, el análisis de datos a través de una hoja de cálculo. La optimización de procesos es fundamental. ¿Cómo nosotros, a través de la utilización de una hoja de cálculo y de las herramientas concernientes a la informática, nos ayudan a automatizar tareas? Y esas tareas, las que queremos automatizar, sin duda, son las repetitivas, y mucho más ahora que tenemos la ayuda de inteligencia artificial. Tenemos un sinnúmero de herramientas que nos pueden ayudar a optimizar procesos. El otro día, soy profesor y por formación de la carrera de software, y hablábamos justamente de esto en una de las asignaturas de al finalizar la carrera. Soy profesor de ellos, de ontología e informática, y les traslado la experiencia varios en el ámbito de la discusión, del debate, que es lo importante de la universidad, repensar una circunstancia actual. Claramente hay dos vías. eh, las intrínsecas, por ejemplo, para llegar a un objetivo, una meta como la de graduarse de ingenieros de software, ustedes en contabilidad y auditoría o cualquiera de nosotros, ¿no? Y las intrínsecas están relacionadas a cuestiones propias, a valores, a principios, a vocación que tenemos de estudio desde muy niños, y las extrínsecas que lamentablemente están circunscritas a un premio y a un castigo. Y ese premio y castigo, por ejemplo, nos lleva desde muy niños a memorizar, por ejemplo, si tenemos un profesor que le gusta esa metodología frente a una evaluación, tendremos que memorizarnos la historia, la geografía o la asignatura que fuese, sin la posibilidad de tener un pensamiento crítico. Tenemos la posibilidad en ese premio y castigo. Yo soy un poco más viejo que ustedes y había compañeros claramente que en vez de estudiar usaban las famosas podas, unos papelitos que no sé cómo lo hacían cuando rendíamos la evaluación y sintetizaban casi toda la asignatura y podían responder las preguntas. Caso de los médicos ecuatorianos en la Argentina, etcétera, ¿no? Que usan inteligencia artificial para poder grabar la evaluación y tener las preguntas disponibles a través de esta herramienta, y discutía con los estudiantes y también les planteo este tema, cómo hoy nosotros enfrentamos entonces, no estoy diciendo que un camino, ese atajo que estamos tomando a través del premio y castigo ha sido histórico, no es ahora, sino que hoy es mucho más fácil tomar el atajo en el ámbito educativo, por la influencia de la inteligencia artificial, por la influencia de estas herramientas de la tecnología. En mi época no había tecnología, no había internet, no teníamos la posibilidad de tener unas gafas en las cuales grababa y a través de la inteligencia artificial tenía el texto de las respuestas en mis cristales. Pero había el atajo, habían esos factores extrínsecos de evitar el castigo. Y yo creo que hay que conjugar las dos, es decir, tener una vocación, un apego al estudio, a que cada semana que tenemos los encuentros, hacer nuestras tareas, etcétera. Y también la otra, por supuesto, apoyarse a la inteligencia artificial, apoyarse de herramientas tecnológicas. Ustedes tienen una amplia y vasta tecnología y bibliografía disponible que antes no la teníamos. Pero eso no significa que sea un atajo. Entonces, en esta dicotomía entre atajo o no atajo, entre cuestiones intrínsecas y valores propios o aquellos que nos facilitan la vida a través de justamente el premio y el castigo, yo creo que lo importante es conjugar los dos, y en el caso concreto de este ejercicio que estoy haciendo con la analogía que les planteo, es cómo nosotros podemos optimizar procesos. ¿Cómo podemos automatizar tareas? Y estos chicos de software, claro, muy preocupados porque sus habilidades duras están siendo restringidas o más bien cooptadas por inteligencia artificial. Una habilidad dura
es los power skills, es decir, estas habilidades que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es la habilidad dura que nosotros esperamos de un contador, de un auditor, que pueda hacer una proforma presupuestaria, que pueda justamente llevar un libro bancos, que pueda llevar la contabilidad de una empresa privada, pública, que pueda hacer una auditoría forense a las cuentas de una institución pública, etcétera, etcétera? Un ingeniero de software que pueda programar, un chef, alguien que estudia esta línea de hotelería y turismo, que pueda preparar los ricos platos, ¿no es cierto? Pero hoy la introducción de la inteligencia artificial en ingeniería de software es brutal. Usted ya no necesita saber de programación, usted ya no necesita saber de ingeniería del software. Lo mínimo que necesita es hacer un análisis de requisitos del programa que fuese y a partir de ahí ya le entrega la inteligencia artificial todo el código en el lenguaje que usted quiera, lo compila, lo usa y ya está. Entonces, está siendo cooptado por la inteligencia artificial esta, que es una carrera importante. Entonces, a ustedes, por ejemplo, el uso de macros, de herramientas de automatización para reducir errores y tiempo de ejecución, están ahí. Hay un sinnúmero de programas hoy que se desarrollan específicamente para cada una de las instituciones, para cada una de las empresas, pero lo importante es que atrás de eso exista todo un concepto, un conjunto de elementos que ustedes cada semana, cada día, cuando tienen los encuentros, los están incorporando en un proceso de enseñanza-aprendizaje que el día de mañana les va a poder facilitar las tareas que les permita desenvolverse en su ámbito, ¿no? Entonces, esto, la optimización de procesos es importante, sobre todo cuando tenemos tareas repetitivas, ¿no? Antes programábamos N cantidad de líneas de código, amanecidas y todo, y dele un prompt a ChatGPT en la versión 5 que está ahora, dele unas directrices diciéndole que asuma el rol de ingeniero de software en un lenguaje específico, le dan los requisitos y tienen todo el código. Miren ustedes cómo la productividad está ayudándonos en ciertas tareas, por ejemplo, del desarrollo de software. ¿Y cómo les ayuda a ustedes? Estas herramientas en la optimización de los procesos, en las tareas repetitivas. Como yo el día de mañana puedo hacer, por ejemplo, una auditoría solamente visualizando de manera digital las informaciones que entregan las instituciones públicas a través de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Puedo hacer una auditoría en las cuentas y cuál es el manejo eficiente o no que se hace al gasto, si realmente un municipio, una prefectura está trasladando los recursos y los impuestos de nosotros en Guaranda, en Ambato, lo que sea, para las obras que necesitamos. Entonces, vean ustedes cómo hoy nos ayudan estas herramientas. Finalmente, en la semana número 3, para visualizar las herramientas y cómo podemos analizar datos en una hoja de cálculo, nosotros podemos decir que el análisis de datos en una hoja de cálculo es fundamental y mucho más es importante es la optimización, porque nos va a permitir tomar decisiones y la toma de decisiones tienen que ser hoy. Y ahí vienen las habilidades blandas, justamente esta conjugación que hoy está teniendo no solamente el modelo de evaluación en la Universidad Ecuatoriana, sino cómo la empresa está requiriendo a nuestros profesionales, que está garantizado que usted tiene habilidades duras, es decir, que un contador sabe hacer un balance, sabe de las normas internacionales financieras, sabe de todo aquello que le faculta el día de mañana que se gradúe su título, pero lo que está requiriendo es habilidades blandas, es decir, cómo yo tomo decisiones en función de datos que tienen incertidumbre, cómo yo comunico efectivamente lo que tiene que hacer esa autoridad, que tiene que hacer ese gerente, que tiene que hacer ese empresario, porque él probablemente necesita de mi asesoramiento. Y digo comunicación efectiva porque también hay escucha efectiva. ¿Cuántos de ustedes están pasivamente escuchándome? ¿Cuántos de ustedes están escuchándome activamente? Entonces, entre escucha activa y pasiva hay una diferencia. Y hay una comunicación efectiva y una pasiva. Y la efectiva es realmente cómo yo puedo trasladar toda la información normalizada de los datos, con dominio de las fórmulas, con una visualización de datos que pueda aquel que toma decisiones clave alcanzar el objetivo de mejorar la productividad de nuestra empresa, que nuestro país o la institución a la cual ustedes están perteneciéndose
y están trabajando por ella, pueda mejorar sus procesos. Entonces, este tema número 3 de la semana, igualmente correspondiente a un encuentro síncrono la semana anterior, trata de cómo nosotros usamos, como su nombre lo dice, una herramienta para analizar datos en una hoja de cálculo. Entonces, bajo estas características, ustedes tranquilamente pueden en el foro preguntarme, en esta que es la clase síncrona, referente a estas número 3, a esta semana número 3, que fue la semana anterior. Entonces, antes de pasar a visualizar la presentación de esta semana número 4, abro el escenario para que ustedes puedan hacerme las preguntas si el caso así lo amerita. Ninguna de las dos Dayanas, que gracias por conectar sus cámaras, están acá pendientes. ¿Ninguna? Bueno, y todos quienes están, muchas gracias. Entiendo las dificultades que se tienen en ocasiones, estamos trabajando, y otras no hay ningún problema. Les cuento un chisme. Yo también la semana anterior estuve eh, en este diplomado y teníamos clases presenciales, como les cuento, el día miércoles, y jueves y viernes fueron de manera virtual. Tampoco prendí la cámara y es muy difícil en ocasiones no estar activamente en una clase sin estar con la cámara prendida. ¿No hay preguntas para la semana número 3? Bueno, permítame entonces pasar a la semana número 4. Vamos a explicar la semana número 4. Vamos a ver qué hay que hacer en la tarea de la semana número 4, visualizar justamente qué es lo que podemos hacer. Acá sí entramos directamente a la contabilidad en una hoja de cálculo. Y es la profesión que ustedes escogieron o no, pero es lo puro y duro de ustedes. Contabilidad en una hoja de cálculo. Entonces, en la actualidad, vamos a decir, y realmente están beneficiándose de la hoja de cálculo para agilizar procesos. Esta presentación, entonces, vamos a explorar cuáles son las ventajas, cuáles son las mejores prácticas para optimizar en el ámbito de la contabilidad cada una de las acciones que tienen que desarrollar con la hoja de cálculo. El objetivo es el mismo que les presenté, es cómo nuestra asignatura se traslada, por supuesto, a contribuir en el ejercicio de su proceso de enseñanza-aprendizaje a un proceso de gestión contable y auditoría, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de automatización de tareas, hablamos de hojas de cálculo. Y estas hojas de cálculo, por supuesto, permiten, como lo dijimos en la diapositiva de la semana anterior, automatizar tareas repetitivas. Entonces, cuando nosotros automatizamos registro de transacciones, automatizamos cálculo de impuestos, etcétera, etcétera, lo que estamos haciendo es agilitando el proceso contable y reduciendo los errores humanos, ¿no? Bajo estas características, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos los datos. Lo que tenemos que hacer es, con las funciones de análisis de datos, que ya vamos a poner el ejercicio, vamos a facilitar una interpretación de la información financiera. El ejercicio de la semana anterior y que lo vamos a ver hoy, justamente es como, por ejemplo, yo encargado de un almacén de ventas, estoy teniendo la posibilidad de tener ingresos, de tener gastos, y estoy registrando tanto estos ingresos como los gastos, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de el análisis de datos y la utilización de hoja de cálculo, lo que estamos haciendo es interpretar información financiera. Yo llego y soy el gerente de la empresa y digo, a ver, por favor, dígame cuáles son los ingresos que tuvimos el día de hoy, cuáles son los gastos que tenemos el día de hoy y dígame el saldo total a la fecha, a la hora que estamos cerrando caja. Entonces, esto me permitirá seguramente a mí tomar decisiones estratégicas basadas con mayor precisión. Entonces, yo llego a la empresa y digo, por favor, dígame los ingresos. Uy, espérenme un ratito, voy a sumar todos los ingresos. ¿Qué gastos tuvimos que hacer? Tuvimos que pagar energía eléctrica, tuvimos que pagar probablemente el servicio de internet, tuvimos que pagar algún proveedor, etcétera. Por favor, dígame qué pagos hizo el día de hoy. ¿Qué gastos? Todavía no los tengo, voy a sumarlos. Entonces, lo importante de la contabilidad utilizando una hoja de cálculo es que justamente nos permite interpretar la información financiera, la información contable,
y nos permiten trasladar estas decisiones estratégicas con mayor precisión. Cuando hablamos también de la colaboración en tiempo real, ustedes se han dado cuenta que hoy podemos compartir tareas. Y estas tareas pueden ser en tiempo real. Yo genero el documento de una hoja electrónica y todos podemos participar de su construcción. Entonces, ahí se permite, por ejemplo, lo que nosotros le planteamos en las habilidades blandas. Cómo colaborar en tiempo real entre equipos contables y nos permite mejorar la eficiencia y la comunicación. Entonces, si tenemos nosotros, pongo el ejemplo, uno de los almacenes, Tuti en Guaranda, Chimbo y San Miguel, no sé si los tiene, pero supongamos que sí, y queremos colaborar en tiempo real y ver realmente en el mismo ejercicio, en el ejemplo que les puse hace unos minutos, que queremos saber, yo gerente regional de acá de la provincia de Bolívar, quiero saber cuáles fueron los ingresos de por ejemplo, la tienda de acá de Guaranda, de Chimbo y San Miguel. Y cada uno de los encargados de la contabilidad de estos almacenes, en línea, inmediatamente empiezan a colaborar y a mostrarme la información desagregada de cada uno de estos almacenes. Y posteriormente le consolidan la información para visualizar justamente cómo nosotros podemos en tiempo real y la nube, ese concepto, claro traducido literalmente del inglés, el cloud, que realmente es repositorios que se encuentran disponibles en Internet, que podemos usarlo desde cualquier espacio o lugar físico, es esa posibilidad de que podemos nosotros mejorar la eficiencia, de que podemos mejorar la comunicación y que podemos realizar actualizaciones simultáneas, mantener un registro de cambios y, por supuesto, tener ese ámbito en el cual podemos trabajar en equipo y la colaboración en equipo, queridos estudiantes, es hoy uno de los requerimientos, entre otros, fundamentales de quienes optan por estas habilidades blandas en el momento de la contratación. El siguiente es la seguridad y control. A ver, la contabilidad en una hoja de cálculo nos va a permitir a nosotros implementar medidas de seguridad y controlar el uso de hojas de cálculo para proteger la información financiera confidencial. Es importantísima esta presentación para que ustedes puedan ir visualizando cómo la hoja de electrónica el día de mañana pueda ser un factor para sostener las medidas de seguridad y el control de la información financiera confidencial o no. Hay que incorporar en cada uno de los procesos que nosotros desarrollemos ahora como estudiantes, no tanto, pero cuando estemos trabajando en una empresa, en una institución pública y otros, que requiera sostener la información confidencial bajo un proceso de gestión de permisos y un seguimiento de cambios es fundamental. Entonces, esta diapositiva, acuérdense, por favor, que cuando ustedes sean requeridos por una autoridad, por un gerente o por quien les plantee que se realice el cálculo o se introduzcan datos de información financiera de características confidenciales, el ámbito de la gestión de permisos y el seguimiento de cambios les va a permitir a ustedes ahorrarse un montón de problemas. Entonces, bajo estas características, la contabilidad en una hoja de cálculo les permite hacer eso. Ustedes son los contadores de una institución pública y son los responsables de los ingresos, de los gastos y de la proforma presupuestaria y las certificaciones que se entregan o no para que se realice una obra determinada. Imagínense que pueda modificarse esos datos y se permita, sin tener una certificación financiera clara, sin los datos claros de que hay en esa partida presupuestaria los recursos financieros y contables suficientes para la construcción de una obra determinada y que sea modificada por alguien, es terrible. ¿Sobre quién cae la responsabilidad? Sobre ustedes. Entonces, la gestión de permisos y el seguimiento de cambios, por poner el ejemplo, debe ser manejada bajo este estricto proceso de seguridad y de control. Finalmente, la optimización
de la contabilidad. La contabilidad, así como el software, como otras ciencias, es importantísimo como la inteligencia artificial, la informática, los sistemas tecnológicos, ha podido mejorar sustancialmente las tareas que nosotros desarrollamos. Entonces, en conclusión, para este tema de esta semana, que digamos que es un bonus, que en realidad lo estoy haciendo porque estoy recogiendo la clase sincrónica que debía ser de la semana anterior con esta, para mostrarles cómo la contabilidad se apoya en las hojas de cálculo, cómo tiene un sinnúmero de beneficios para la contabilidad, desde automatización de tareas, desde colaboración de tiempo real, desde temas de seguridad, porque estamos implementando, y nuevamente la sugerencia, de que se puede instrumentalizar mejores prácticas y medidas de seguridad, puesto que las empresas no solamente que pueden mejorar la eficiencia, se ha demostrado cómo mejoran la eficiencia, cómo mejoran el ámbito del proceso contable y, por supuesto, les permiten tener información mucho más clara, transparente y precisa para la toma de decisiones. Entonces, en este tema de la contabilidad de una hoja de cálculo, finalmente nos traslada a desarrollar, vamos a comprimirlo, la semana número 3 con la semana número 4 para hacer lo siguiente. Nos vamos acá, déjenme compartir, por favor. Acá está. Esta es mi página. Ustedes tienen algo similar, ¿no es cierto? Este es el curso. En el curso tenemos claramente las actividades que tenemos que desarrollar. Semana número 2 tuvieron una actividad autónoma. En la semana número 3 está un test. Y en la semana número 4 le he puesto hasta este día, viernes 19 de septiembre, 6 de la tarde. Como ustedes saben, siempre se aperturan las tareas para que ustedes puedan tener una holgura, es decir, un tiempo suficiente para poder mirar la lectura, para poder ver la presentación, para poder ver el video asíncrono, para poder revisar la guía metodológica y luego efectuar el test, efectuar la actividad que se va planteando. Y en esta semana tenemos una actividad autónoma que plantea lo siguiente. ¿Qué nos dice esta semana número 4? Trasladé a la semana número 4 para que ustedes lo puedan desarrollar. Esta tarea nos dice lo siguiente. Uy, ¿dónde está? No les cargué. Déjenme un ratito. Ya está. Bien, le damos clic. Entonces, actividad autónoma, semana número 4. Y acá está. Ejercicio de la semana número 3. ¿Pueden verla? Sí se puede ver, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Sí, Lisa. Ah, ya, perfecto. Es un ejercicio de transacciones contables. Para quienes manejan Excel, es una broma, es muy fácil. De hecho, ya lo hicieron algunos compañeros, algunas compañeras, estuve revisándolo, pero es un ejercicio para aquellos que no somos contadores. ¿Y qué es lo que hacemos? Les doy las instrucciones básicas para ir haciéndolo. ¿Y qué digo? Creamos una nueva hoja de cálculo, nos vamos a Excel, creamos una hoja de cálculo. ¿Qué hacemos? Diseñamos una tabla que le vamos a llamar transacciones. Entonces, en esta primera hoja, en la hoja número 1, si quieren ya abro mi Excel en un ratito, creamos las siguientes columnas. Vamos a crear la columna de fecha, en la columna B, descripción, en la columna C vamos a poner categoría, sea ingreso o gasto, en la columna D vamos a poner el de monto y en la columna E, saldo. Hasta ahí está claro todo, ¿no es cierto? Bien. Sí. Seguimos despacito. Quise hacer, bueno, de hecho hice una captura, pero al pasarlo a PDF para poderlo subir, porque de lo contrario no me dejan en el entorno virtual, se descuadró un poco, pero más o menos queda así. Entonces la transacción se completa con al menos 10 transacciones. Yo les doy 1, 2, 3, 4. Ustedes pongan la fecha que ustedes quieran. Si quieren usar estas 4 transacciones con las fechas, con la descripción, la categoría y el monto, por mí no hay ningún problema. Entonces, lo que queremos aquí es incluir tanto ingresos como gastos, ¿no?
Ponemos las fechas, aquí hay 4, completémoslas hasta 10. Ponemos 6 transacciones más con su fecha, describiendo cuándo vendo un producto A, por ejemplo, es un ingreso para mi empresa. Estoy vendiendo el producto A, es un ingreso. En el monto son $500. Voy a comprar insumos. ¿Qué estoy haciendo? Es un gasto de mi empresa. ¿Cuánto gasté para comprar los insumos necesarios? Pongo 200. El 5 de septiembre del 2024 vendí otro producto y pongo el ejemplo del producto B. Es un ingreso para mi empresa, son 300. El 10 de septiembre del 2024 pagué los servicios. Pagué luz, agua, internet, lo que ustedes quieran. Fue un gasto para mi empresa y lo pongo 150. Y sigo llenando, ¿no? Hasta tener al menos 10 transacciones. Ustedes cuando sean contadores de una empresa seguramente van a tener, depende del tamaño de la empresa, del comercio que tengan, 500, 200 transacciones las que sean requeridas, ¿no? Luego les pongo, numeral cuarto, calcular el saldo. ¿Qué es el saldo? El saldo es, conceptualmente, sin utilizar hoja electrónica, es la diferencia entre el ingreso y el gasto. Así de simple. Mi mamá me transfiere a mí para estudiar en la Universidad Estatal de Bolívar contabilidad, $200 mensuales. Y me he gastado en el mes 180. ¿Cuál es el saldo? $20. Es la diferencia entre el ingreso y el gasto, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia entre el ingreso y el gasto en este ejercicio en Excel? Aquí les pongo la fórmula. En la primera fila, en donde vamos a calcular el primer ingreso, se tiene que poner esta fórmula. Aquí hay un condicional y tengan en consideración, porque vi algunos ejercicios que ya los habían subido, que no les sale el cálculo que deberían tener. Y es porque, les explico, en la columna de la categoría, en donde yo digo si es un ingreso y gasto, porque la hoja electrónica no es un ser humano y no sabe si el valor que yo estoy poniendo en el monto tengo que sumarle o restarle. ¿Qué es lo que hace? Cuando yo pongo esta fórmula de si es igual, aquí, permítame. Cuando yo pongo esta fórmula, le estoy diciendo a la hoja electrónica que, un condicional, le estoy diciendo, váyase a la columna C, en donde va a encontrar la palabra ingreso entre comillas. Porque le digo que esta columna va a tener texto. Va a tener texto o ingreso o gasto. No va a tener números. Aquí solo va a tener ingreso o gasto. Pero ¿cuál es el error que yo encontré? Que ponen ingresos. Entonces ahí les va a hacer un cálculo de cero, porque la hoja electrónica no se da cuenta como nosotros que realmente es un ingreso, es decir, que a la empresa está ingresando esos dineros. Lo que hace es lógicamente revisar si el texto que estamos buscando es justamente el que yo pongo en el condicional. Entonces, por favor, aquí esta hojita se la descargan, la hacen paso a paso y les va a salir espectacularmente el ejercicio pedido para esta semana. Bueno, era para la semana 3, le postergué hasta la semana 4 para que ustedes puedan en esta clase síncrona, quienes todavía no lo han hecho, saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va y busca acá en la columna C y dice, ¿hay ingreso? ¿Sí? Entonces, súmale acá. Entonces, acá de saldo vamos a tener 500 al aplicar esta fórmula. De lo contrario, réstalo. Entonces, va y busca y dice, si no hay ingreso, ¿qué es lo que va a pasar? Le voy a restar este valor del monto. Pero aquí hay un error y quiero que por favor tomen nota. Si tienen un lápiz, bueno, pueden revisar pueden revisar este video también. Me acabo de dar cuenta acá que no es coma, sino punto y coma. Aquí. Espérense, les pongo con negro.
Acá es punto y coma. En la fórmula es punto y coma, si no les va a salir error. Entonces es igual, todas las fórmulas en Excel para poder decirle a la hoja electrónica que es una fórmula, empieza con un igual. De lo contrario, él dice que me estás poniendo. Entonces empezamos. Igual, si abrimos el corchete o paréntesis, como ustedes quieran, C2 es igual. Entre comillitas, doble comilla, ingreso, cerramos comillas, punto y coma, D2, que le estoy diciendo, la columna D en la fila 2, punto y coma, si no, réstale el valor de 2. Entonces, ¿qué le digo acá? Acá en el saldo me vas a hacer el cálculo de que verificas si en el ingreso existe, perdón, en la columna C2 existe la palabra ingreso, sumas. De lo contrario, me restas este valor. Bien, hasta aquí está la fila número 1 con la fórmula número 1. Vamos a lo siguiente. ¿Qué dice lo siguiente? Lo siguiente dice, para las celdas E3, E4 es la siguiente fórmula. Dejémoslo aquí para que ustedes se den cuenta. Para las celdas siguientes utilizan la fórmula E2, siempre empezando por igual, más si en C3 hace la misma verificación de que si es que está el texto aquí, ingreso, va a sumar, de lo contrario, le resta. Y copian y pegan esta fórmula hacia abajo para calcular el saldo acumulado para todas las transacciones. Nuevamente, ¿qué error veo aquí? Y mil disculpas a ustedes. Acá está, déjenme en el lápiz nuevamente. Acá es igualmente punto y coma. Aquí es punto y coma y aquí es punto y coma. Aquí es punto y coma y aquí es punto y coma. Bien. Vamos a lo siguiente. Luego, vamos a hacer un informe financiero. Yo soy el... ¿Cómo borro? Esperen, porque si no, nos vamos a hacer lío aquí. Dicen, Hola Rosita, ¿cómo está? Buenas buenas noches. tardes, dicen, disculpe, una preguntita. Ahí en las fórmulas, en la primera está ingreso y en la segunda también es ingreso. Ajá, estamos verificando ingreso. A ver, podrían ponerle gasto a ustedes si quieren. Por mí no hay problema. ¿Qué ocurriría si le pongo gasto y gasto acá? El condicional, y ustedes pueden revisar en Excel cuando estén haciendo el ejercicio, pueden hacer el ejemplo que nos dice Rosita, por ejemplo, ¿qué pasa si le pongo gasto? No hay ningún problema, porque el condicional dice, yo voy y busco y veo, si está gasto, ¿qué pasaría? Es el primer condicional. Si pongo gasto, ¿qué pasaría? Esto se invierte. Esto tendría que invertirse. ¿Por qué? Porque ahí lo que tendría que hacer es restar. Entonces esto pasaría acá y esto pasaría acá. Si pongo gasto. Porque lo primero que hace al verificar el condicional en la hoja electrónica es la primera acción. Si es que encuentra ingreso, punto y coma, sumo el valor que está en la columna de D2. De lo contrario, voy a restarlo. Cuando hagan el ejercicio, seguramente se van a dar cuenta y en este caso lo que dice Rosita, claro, tiene lógica. Y si yo quiero poner gasto, póngale. Lo que va a pasar es de que el condicional del texto que va a buscar en la columna de aquí, en la columna esta que nosotros hemos puesto de la categoría, va a ser gasto y no va a ser ingreso. Bueno, sigamos. Punto y coma, no se olviden. Donde encuentren una coma acá en las fórmulas es punto y coma. Acá, vamos en la hoja 2 a crear un informe financiero. Nosotros hacemos todos los cálculos de todas las transacciones que hemos hecho, ingresos, gastos, etcétera, etcétera.
Yo no quiero ver todas las transacciones de ustedes que han hecho en el Tuti, que han hecho en Marcimex, en cualquier empresa que trabajen, ¿no? Yo quiero el consolidado, quiero el informe financiero. Y eso lo hacemos en la hoja 2. Creamos una nueva hoja 2 y ahí ponemos total de ingresos, total de gastos y saldo final, tal cual está, el mismo texto que está aquí. Este texto pone total de ingresos, total de gastos, saldo final. Y aquí utilizamos las funciones sumar si, esta es otra función, para calcular los totales según la categoría. ¿Y cómo funciona? Ejemplo de cálculos en informe financiero. Aquí está una captura de la pantalla de Excel mía y digo concepto y monto, total ingresos, total gastos y saldo final. ¿Qué hago? Pongo la formulita, sumar sí, abro paréntesis, hoja 1. Acá, si ustedes le cambian el nombre a la hoja 1 y le dicen transacciones, le dicen cálculos, le dicen lo que sea, en donde está hoja 1, ponen el nombre de esa hojita. De lo contrario, le dejan hoja 1. Si no cambian nada en la pestaña, perdón, le dejan hoja 1, C, dos puntos C, punto y coma, busco nuevamente ingreso, punto y coma, hoja 1, de lo contrario de punto D. Listo. Total gastos, sumar sí, nuevamente el nombre de la hoja, signo de exclamación, C, dos puntos C, punto y coma. Siempre en las fórmulas que están acá y encuentran coma, póngale punto y coma. Es un error al trasladarle de Word a, a PDF, perdón. Busca gasto y aquí hoja de 2. Entonces aquí, como dice Rosita, ¿qué es lo que hace en cambio en el informe financiero? Vamos a agarrar una revisión de toda la columna y los montos del ingreso y los vamos a sumar. Vamos a verificar en la columna de los gastos si es gasto y vamos a sumar ese monto. Y obviamente el saldo final es restar el valor que nos dé acá en la celda en la cual el cálculo de todos los ingresos lo restamos a el valor de todos los gastos. Listo. ¿Qué quiero? El archivo de Excel con las transacciones registradas y el informe, este informe financiero en la hoja número 2. Listo. Es un concepto contable básico, el de sumatoria de ingresos, sumatoria de gastos y un informe financiero básico. ¿Qué evalúo? Y aquí está la rúbrica. Registro de transacciones. La precisión en los cálculos de los saldos, tanto de ingresos y de saldos, y cómo organizan el informe financiero. Preguntas. ¿Quedó claro o no, Rosita? ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Disculpe, Hola, Fabiola, ¿cómo está? hay que ponerle encabezado y pie de página como el anterior deber. No, no, no. Es básicamente lo que les pido. Les pido solamente poner lo que se detalla en el ejercicio, ¿no es cierto? ¿Qué fecha? La descripción, las transacciones, el monto, el saldo en la primera hoja y en la hoja segunda el total de saldos, el total de ingresos, de gastos y el saldo final. No, nada más. Ah, ya, Inge, muchas gracias. No, no, cuando, claro, especifique qué es lo que hay que hacer, por eso les pongo con numerales y en este caso les pongo también las fórmulas. Mil disculpas, acepto la responsabilidad de que no aparece el punto y coma, porque si le ponen solo la coma les va a salir error. Y es cuando trasladé del Word a PDF para poderlo subir al entorno virtual y bien que lo revisé, hay que hacerlo bajo estas características para que pueda salirles la fórmula como se está pidiendo y por supuesto el resultado también final. Eh, Cualquier cosa, con mucho gusto al foro y también tienen la posibilidad de comunicarse directamente conmigo o a través de la presidente y con mucho gusto yo les contesto en esta tarea y por supuesto estaremos 12 semanas más en este proceso de enseñanza-aprendizaje y en cada uno de los encuentros síncronos. Recuerden que la semana número 5, es decir, la próxima semana, también estaremos viéndonos. Entonces, esta es una recuperación de la clase de la semana anterior, así que cualquier cosa que necesiten, que yo pueda ayudarles, con mucho gusto me escriben al foro, personalmente, a través de la presidenta, como dije, y yo les contestaré en estos momentos. No hay ningún problema.
Le hice una pregunta. Hola Luis, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Y los que subimos con el encabezado tienen algún No, problema? no pasa nada. Gracias. Más bien se preocuparon un poco más. No, no pasa nada. Lo importante es las transacciones. Lo importante son las transacciones. Que realmente veamos es un proceso básico de contabilidad que ustedes deben conocerlo, ¿no es cierto? Ingresos, describir los ingresos, describir los gastos, cómo los montos se van calculando automáticamente y a partir de ahí, en una hoja distinta, sacar, por supuesto, un informe financiero con ingresos y gastos. Podríamos hacer muchas cosas más, Luis, pero poco a poco podríamos poner un gráfico, ¿no es cierto? Como por ejemplo en una semana el saldo eh, es negativo porque hemos tenido más gastos que ingresos, por poner un ejemplo, o gráficamente, etcétera. Vamos paso a paso porque no todos creo que tenemos la misma. Vamos con cada uno de los temas tocándolos y así no habrá ningún inconveniente. Y por supuesto. Licenciado, Paciencia a los que saben mucho de hoja electrónica, porque hay algunos compañeros o compañeras que no sabemos tanto, ¿no? Sí, María José, ¿cómo está? claro. Buenas noches. A mí sí me sirvió la fórmula sin el punto y coma. Ah, sí, ¿qué Excel tiene o tiene otra herramienta? No, ese solo que únicamente, o sea, sí me salió con error, pero le modifiqué, por ejemplo, la parte de eso de ingreso y gasto y el menos que salía al inicio, creo, o al final. Mm, sí, Y es, así sirvió la fórmula. qué bueno, María José. No, estaba revisando algunos y están muy bien hechos los trabajos, ya van a ver sus calificaciones consignadas, sino que esperemos que todos lo hagan para poder hacer en grupo, pero estuve revisando y sabe que entonces es un problema de los computadores de la Universidad Estatal de Bolívar. Me parece Mm. que ahí tienen software libre y en algunas funciones, cuando uno pone sobre todo condicionales u otras, salta el error cuando no es punto y coma y solo se le pone la coma. Por eso dije yo, si es que les Claro, funciona debe con la ser coma, por eso perfecto. le quería preguntar si estaba Nada, mal mi si le fórmula. funcionó, perfecto, qué bueno. Gracias. No a usted, por favor. Probablemente alguien más, alguna pregunta, Norma, Lidia, buenas noches, está María, Lady, bueno, todos y todas. Inge, una pregunta. Sí, En la parte donde que se nos dijo que coloquemos las 6 que nos faltan, ajá. le ponemos de sí mismo variado ingreso, gastos, ingreso, gastos. Lo importante es que vayan visualizando el funcionamiento de la fórmula. La fórmula en sí, como les dije, es un condicional. Entonces, ¿qué va y verifica? Cuando ustedes encuentran en la denominación ingreso o gasto, va a coger el monto de esa revisión condicional y lo va a sumar al saldo. Si es que encuentra gasto, lo va a restar. Entonces, es importante esta fórmula condicional porque el día de mañana ustedes van a utilizar mucho esta fórmula y lo van a utilizar para asientos contables, para proformas presupuestarias. Y claro, no va a escribir usted, Stephanie, la fórmula para las 1000 transacciones que tiene. ¿No es cierto? Sino solamente le va a escribir en la primera celda, en la primera línea y columna, en donde se van a registrar todos los saldos, y a partir de ahí, en todas las transacciones, va la misma fórmula. Entonces, esto va a ir verificando si es ingreso o saldo para efectivamente revisar qué es lo que está ocurriendo con la salud financiera de nuestra empresa. Y como usted dice, sí, por lo menos 10 para ir alternando y viendo qué es lo que está ocurriendo con esta fórmula. Entonces, las cuatro que yo les puse, más otras seis que puedan alternar entre ingreso y gasto, les permitirían a ustedes ir visualizando qué es lo que está ocurriendo con la empresa en este ejemplo hipotético, que lo que quiero es plantear una fórmula y análisis de datos en contabilidad utilizando una hoja electrónica. Ese es el propósito, Estefan. Entonces sí sería chévere que le alterne así como lo puse yo en el ejemplo, seis probablemente transacciones de ingresos y gastos alternativamente, o dos fuertes de ingresos, o mucho más fuertes gastos, para ir viendo cómo el análisis financiero se comporta y sobre todo si la fórmula sirve. Van a tener ustedes, Gracias. yo he visto, no soy contador, claro, es una locura, tienen muchas hojas abiertas y cómo se trasladan datos de una hoja a otra para proformas presupuestarias.
En una tienen ingresos, en otra gastos, en otras gastos de financiamiento. Es una locura. Entonces, es importante ir viendo cómo el manejo de estas fórmulas nos permite incluso recuperar información de una hoja con condicionales hacia otra hoja para dar informes. Porque un gerente creo que no quiere ver una hoja con las 1000 transacciones de ingresos y gastos que usted tiene, sino ver el resumen y tomar decisiones frente a eso. Entonces, estas prácticas, estos ejercicios nos va permitiendo ir paso a paso visualizando para aquellos que no sabemos mucho de hoja electrónica, como yo, por ejemplo, estoy aprendiendo con ustedes. Gracias, ingeniero. No, Estefan, un gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión pendiente? Bueno, agradecerle a la presidente que siempre está pendiente de las comunicaciones, si tenemos clases o no. Muchas gracias a usted, estimada Fabiola, como siempre. Y les esperaré entonces, yo estaré un ratito antes de las 5 el próximo miércoles. Yo le comunicaré hipotéticamente si es que habrá alguna circunstancia que determinen las autoridades. Yo he pedido al decano, por ejemplo, hoy hay un proceso de diplomado de 8 a 12 y era de 2 a 6 todo el día, un curso de coaching dentro del diplomado, y yo pedí que por favor se me exima de ir en la tarde porque tengo que recuperar una clase con ustedes de manera síncrona. Imagínense, en la semana 3 que no tuvimos, y tenemos la siguiente semana también el encuentro síncrono, entonces por eso estoy con ustedes. María José, no, Dayana, perdón. Inge, disculpe, ¿no va a tomar lista? Ustedes están exentos de acuerdo al reglamento de evaluación estudiantil, estimada Dayana. En todo caso, esta grabación, este video es subido al entorno virtual y es una garantía, digámoslo, es una justificación para quienes están acá asistiendo de manera síncrona a la clase, y, por supuesto, en el caso que se quiera verificar por parte de las autoridades, tanto la asistencia de ustedes como la mía, porque a mí también me evalúan. De hecho, ya me deben pasar la evaluación de la semana anterior, pero vamos a ver cómo estamos. No, no se pasa lista, Dayana, sin preocupación. Gracias, Inge. No, a usted. ¿Alguna cuestión, Fabiola? ¿Cerramos clase? No, ingeniero, ninguna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Entonces, muy amables por haberse conectado en esta tarde y noche. Les espero entonces la próxima semana, y cualquier consulta, por favor, con total confianza, me la hacen tranquilamente. Muchas gracias y que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Gracias. Gracias. Gracias, Inge. Muchas gracias.